Que Dios te bendiga. Quiero compartirte un devocional que se titula Vestidos de silicio y ceniza. Está basado en el libro de Esther, el capítulo 4 y versículo 4, que dice: Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. El libro de Esther es uno de los que tiene gran significado para el pueblo de Israel, no solo por la liberación que obtuvieron de la gran mortandad que venía sobre todo el pueblo por causa de un hombre perverso llamado Amán, sino porque en él se registra una de las fiestas que celebran por causa de la gran salvación que obtuvieron de parte de Dios. Esa fiesta era la fiesta del Purim. En el capítulo 9 de este libro, versículo 20 al 22, dice: Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. De acuerdo a la costumbre, cada adulto tenía que dar 2 diferentes comidas para una persona y 2 donaciones caritativas a 2 personas muy necesitadas. ¡Qué gran fiesta la de los judíos! La sentencia era que tenían que morir todos los judíos. El edicto era real, sellado con el anillo del rey, así que era una ley. Pero Dios llevó a una mujer temerosa, llena de fe, que fue el instrumento para librar a toda una nación. Su nombre, Esther. ¿Qué sentirían los judíos al ser librados de la muerte? Imagínate que fueras elegido por Dios para llegar a un puesto tan importante y con eso tengas la oportunidad de hacer algo por todo tu pueblo. ¿Te corromperías con el poder? ¿Te olvidarías de los tuyos? ¿Harías riquezas olvidándote de los más necesitados? Para Esther, todo eso no tuvo un lugar de importancia en su corazón. Ella estaba resuelta a presentarse delante del rey Asuero y estando allí iba a interceder para que su pueblo no pereciera. Veamos la reacción de Mardoqueo, de Esther y del pueblo al escuchar el mal que venía sobre ellos. En primer lugar, ¿qué hizo Mardoqueo? En este capítulo 4, versículo 1, dice que Mardoqueo, al escuchar esa terrible noticia, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Rasgarse las ropas y vestirse de cilicio. El cilicio era una tela oscura, usualmente fabricada con pelos de cabra, áspera y dura. También se echaban cenizas sobre la cabeza, como una señal de duelo o de desastre colectivo. Fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquel hombre llamado Mardoqueo no quiso quitarse el vestido de cilicio, aunque en este versículo 4 vemos que Esther había mandado vestidos nuevos para Mardoqueo. Él no los quiso. Él quiso seguir vestido de cilicio y de ceniza, como una señal de que la ruina, de que el dolor y el desastre estaba por llegar a toda aquella gran nación. Esther mandó a su primo Mardoqueo
para que él se sintiera apaciguado del dolor que sentía por causa de lo que venía. Pero Mardoqueo mandó a Esther para que intercediera por el pueblo. A pesar del peligro, Mardoqueo dio órdenes a Esther, diciéndole que aunque era reina, no debía pensar que escaparía de la muerte. Si no actuaba, la liberación de los judíos surgiría de otro lugar. Mardoqueo sin duda dio a entender que Dios protegería a su pueblo y que tenía el propósito de usar a Esther, haciendo que fuera elegida reina para ese momento. Mardoqueo creía que Dios guía los eventos políticos y en vidas individuales, aunque los que están en el poder no lo reconozcan. Esther había sido llevada a ser la reina, pero Dios en su providencia la había llevado ahí para que ahora ella fuera un instrumento en sus manos de liberación para toda una gran nación judía. En segundo lugar, ¿qué hizo el pueblo? El versículo 3 dice que el pueblo tuvo gran luto. Las calamidades públicas que oprimen a la iglesia de Dios deben afectar nuestro corazón más que cualquier aflicción personal. El pueblo tuvo gran luto. ¿Acaso no hay gran tristeza en los corazones de muchos creyentes por causa de que los templos están cerrados? Pero eso nos debe llevar a lo que siguió haciendo este pueblo. El pueblo ayunó. Segundo, lloró. Tercero, hizo lamentación. Y cuarto, se vistió de cilicio y ceniza. Como dice el texto, el cilicio y la ceniza era la cama de ellos. Vestirse de cilicio era una señal de dolor. También era una señal de sentirse en el oprobio. Y también era una señal de humillarse delante de Dios. Ellos echaban ceniza sobre sus cabezas como una forma de decir, ¿qué vamos a hacer? La ruina viene, pero ahora nos estamos humillando para que Dios tenga misericordia. Ellos ayunaron, ellos lloraron, ellos oraron delante de Dios. Iglesia, es lo que tienes que hacer también. Vestirte de cilicio y de ceniza. Mostrar delante de Dios un dolor tan grande por lo que sucede. No es tiempo de divagar en cosas triviales y pasajeras. No es tiempo de acomodarse. No es tiempo de olvidarse de la misericordia de Dios, aún rebelándose contra el mismo Dios. No es tiempo de eso. Deberíamos estar todos, así como en el tiempo de Mardoqueo y Esther, todos vestidos de cilicio y ceniza, pidiendo a Dios misericordia para que frene esta mortandad y en el mundo y en nuestro país cese el dolor colectivo que todos estamos sintiendo, y aún aquellos que se encuentran postrados en una cama, enfermos por ese terrible virus. En tercer lugar, ¿qué hizo Esther? Ella tuvo gran dolor, dice ese versículo 4. Eso significa que a ella le pesó la situación que estaban atravesando. También ella estuvo conectada con su padre adoptivo Mardoqueo y con todo su pueblo. El apoyo mutuo en los tiempos difíciles es una función importante de la comunidad de cristianos. Cuando usted esté experimentando luchas, busque a sus hermanos en Cristo, a sus amigos creyentes, para que lo apoyen al manifestar sus pruebas a ellos. Usted debe recibir un apoyo para obtener fortaleza del lazo que los une. Y cuando otros necesiten de su apoyo, bríndelo con gusto.
También Esther mandó ayunar al pueblo. El versículo 16 de este capítulo 4 dice la escritura: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esther mandó a ayunar a todo el pueblo. Al llamar al ayuno, Esther estaba pidiendo que los judíos oraran para pedir la ayuda a Dios en su peligrosa misión. En el Antiguo Testamento, la oración siempre acompañaba al ayuno. Es un tiempo para ayunar, es un tiempo para orar, es un tiempo para buscar a Dios con ahínco y esmero. El hecho de que Esther haya pedido ayuno por 3 días revela que compartía la fe de Mardoqueo en el Dios que contesta la oración. Aunque ella no menciona el nombre de Dios en todo este libro, no se menciona el nombre de Dios, pero de por sí se puede ver en todo este libro que Dios es el protagonista central de todo el libro de Esther. Su necesidad, la necesidad de Esther, era tener valentía para cumplir su destino, intercediendo por la vida de su pueblo, aun cuando pudiera costarle la vida. Esther también ayunó. Ella se presentó delante del rey para interceder. Esther arriesgó su vida al ir ante el rey. Su acto valeroso es un modelo que debemos seguir al enfrentar una dificultad, una prueba, una pandemia. Hay que ser valientes y presentarse no delante de un rey terrenal, humano, como el rey Asuero al que Esther fue a apelar. Ahora, tú y yo podemos presentarnos delante del Rey de Reyes, el Creador del universo, el único y sabio Dios, el que tiene el control de toda esta pandemia terrible. Ahora es cuando tú y yo tenemos que venir delante de ese Dios lleno de misericordia, hacer lo que Esther hizo. Ella ayunó y se presentó delante del rey. En la vida de Esther encontramos muchas comparaciones con lo que la iglesia está atravesando en este tiempo. Dios llevó a Esther al gobierno de esa época para librar a su pueblo. Dios pone y quita reyes, y nuestro gobernante ha sido puesto por Dios para este tiempo. Que Dios bendiga a nuestro presidente y que le dé sabiduría para seguir teniendo dirección en las decisiones que debe de tomar. Es necesario que oremos por él, que lo tengamos en nuestra oración constante, a él y a todo su gabinete de gobierno. También Mardoqueo, el pueblo y Esther ayunaron y oraron pidiendo a Dios ser librados de la muerte. La iglesia también tiene que imitar esa acción. Orar, ayunar y buscar a Dios para que todo este mal que vemos se detenga y no llegue a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra iglesia. También cuando vieron la libertad de esta mortandad, ellos conmemoraron una fiesta llamada Purim, con la cual agradecieron a Dios su libertad y compartieron alimentos y colaboraron con los más necesitados. Así también la iglesia recordará el día que este mal mengüe y regresemos a la normalidad para celebrar nuestros cultos a Dios en nuestros templos. Y debemos aprender a imitar la generosidad de los judíos al compartir su pan con el que no tenía nada que comer. Iglesia, cuando termine esta dura situación, no te olvides de seguir a Dios fielmente. No te olvides
de los favores y las misericordias que de Dios has recibido. La tendencia del ser humano es olvidar la fidelidad de Dios, pero ahora tú y yo debemos hacer un compromiso con ese Dios bueno y lleno de misericordia, de decirle: Señor, te alabo ahora y te seguiré alabando después. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tú siempre tienes un consejo para nosotros. Gracias por estos ejemplos bíblicos que nos has dejado. El ejemplo de Mardoqueo, de Esther y del pueblo, que supieron cómo actuar correctamente frente a una crisis que afectaba a toda su nación. Danos sabiduría también a nosotros para saber cómo actuar en este tiempo. Ayuda a nuestro presidente, a todo el gobierno, Señor, a los funcionarios públicos. Dale sabiduría y guíales en la toma de decisiones de lo que ha de venir en los próximos días. Guarda tu iglesia y levántanos como una iglesia que ora, que ayuna, que clama, que no se acomoda, sino que está activa y dinámica frente a esta dura situación. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, guarda, Señor, nuestras familias enteras. Guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.